¿Qué hace en el día a día un médico digestólogo? Un médico digestólogo básicamente se encarga de ver y tratar pacientes con enfermedades en el aparato digestivo y a la prevención del cáncer y al tratamiento de la obesidad. De cada 100 personas que nos está escuchando, aproximadamente 6 a lo largo de su vida, por estadística, va a tener uno de estos cánceres. Cáncer de colon, hígado, estómago, esófago, páncreas. El 40%, es decir, 2 o 3 de cada 6, sabemos que se debe a factores de riesgo potencialmente evitables. ¿Es verdad que están aumentando estos cánceres de todo el tubo digestivo, hígado, páncreas en lo que tú ves? Creo que sí que hay una parte se debe a estilos de vida muy occidentales, sobre todo sobrepeso, obesidad. Se estima que en 2050 más de la mitad de la población mundial va a tener obesidad, y la obesidad sabemos que es un factor de riesgo importante para muchos tipos de cáncer, y entre ellos los digestivos. Creo que cada vez hay mejores estrategias para detectar el cáncer en estadios más precoces. Creo que van a hacer una medicina mucho más precisa y personalizada y que va a ir mejor. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Eres médico digestólogo, trabajas en Hospital Clínic de aquí de Barcelona. Y mi primera pregunta es, ¿qué hace en el día a día un médico digestólogo? O en tu caso, ¿qué es lo que haces tú para que la gente se ubique y que creo que nos puedes aportar mucho con tu práctica clínica? Muy bien. Un médico digestólogo básicamente se encarga de ver y tratar pacientes con enfermedades en el aparato digestivo. En mi caso, yo estoy más enfocado a la endoscopia digestiva y mediante la endoscopia digestiva, entre otras cosas, me dedico al tratamiento y a la prevención del cáncer y al tratamiento de la obesidad. Entonces, básicamente, como has dicho, en nuestra práctica clínica yo principalmente hago mucha endoscopia. ¿Qué es una endoscopia? Una endoscopia es una prueba, una prueba que puede servir para diagnosticar y para tratar, que consiste en, básicamente, con un tubo flexible que lleva una cámara, ver parte del aparato digestivo. Tenemos la endoscopia digestiva alta, que con este tubo se accede por la boca y podemos ver el esófago, el estómago y el duodeno. Y después la colonoscopia, que por el orificio anal se accede con este tubo y esta cámara y podemos ver todo el colon. Y estas pruebas actualmente se hacen con una sedación que hace que los pacientes lo vivan con menos dolor y que sea más tolerable que antes, cuando no teníamos tanta disponibilidad de la anestesia. Era un poco más incómodo, ¿no? Incómodo, exacto, para los pacientes. Oye, ¿y el páncreas cómo se podría ver? Porque... Claro, el páncreas, hay varias formas de verlo. Porque los médicos digestólogos también os encargáis del páncreas. Sí, exacto. ¿Del hígado también? Del hígado también, sí. Hígado, páncreas, tubo digestivo, ¿no? Exacto. Esófago, estómago, intestino delgado, colon, páncreas, hígado, vía biliar. Exacto. ¿El páncreas cómo se ve? Claro, el páncreas, el intestino es un tubo, ¿no? Y el páncreas se conecta, pero por dentro, con la cámara que te decía, con la endoscopia normal no se puede ver. Pero si tú a esta cámara le unes una ecografía, tú puedes llegar, igual que te comentaba, con el tubo flexible, con la gastroscopia, llegas al estómago y al duodeno, y desde allí, mediante un sistema, un ecógrafo, puedes ver la glándula pancreática. Esto es una manera de verlo bastante fina por endoscopia. Pero la ecografía no es fuera. Claro, una ecografía normal, como la entiende la mayoría de la gente, es por fuera. Es una sonda que se puede poner en la barriga. Exacto. Y podemos ver el hígado, podemos ver parte del intestino, podemos ver a veces si hay una apendicitis. Esta es la ecografía normal. Podemos ver parte de la glándula pancreática, incluso con esta ecografía abdominal que comentas. Para ver el páncreas por ecografía, hablo de una ecografía endoscópica. Es decir, hacer primero la endoscopia y cuando estás situado en una porción del duodeno, a través de ahí pones esta ecografía y ves mejor el páncreas que si lo haces desde fuera. Esta es una manera de ver el páncreas por endoscopia, pero también se puede ver por TAC abdominal o por resonancia, que son otras pruebas radiológicas
que permiten ver la cavidad abdominal por dentro. Te he preguntado del páncreas porque, bueno, ahora está como un poco en auge estas noticias de que hay mucha incidencia de cánceres digestivos, cáncer de páncreas también a nivel de en personas más jóvenes. ¿Qué opinión tienes tú bajo tu experiencia? Es decir, ¿es verdad que están aumentando estos cánceres de todo el tubo digestivo, hígado, páncreas en lo que tú ves? O sea, creo que en parte sí, pero con matices. Creo que sí que hay una parte que principalmente se debe a estilos de vida muy occidentales, sobre todo sobrepeso, obesidad. Se estima que en 2050 más de la mitad de la población mundial va a tener obesidad, y la obesidad sabemos que es un factor de riesgo importante para muchos tipos de cáncer, y entre ellos los digestivos. Estilos de comida ultraprocesados, carnes rojas, menos fibra. Esto es un factor que cada vez vemos más y sabemos que influye. Hay otro posible factor donde no quiero poner el foco, pero creo que dentro de unos años puede tener cierta importancia, que pueden ser temas como disruptores endocrinos, como microplásticos, contaminantes ambientales, que a día de hoy no hay una causalidad evidente que sepamos, pero que sí que existe asociación, y puede ser que en un tiempo sepamos que ciertas sustancias de nuestro entorno están favoreciendo estos procesos. Pero como digo, no quiero poner el foco porque todavía no tenemos una causalidad directa, y creo que no estaría bien centrarnos en ello. Y por otro lado, que esto es más positivo, el cáncer en jóvenes ha aumentado, pero y salió un estudio hace muy poquito en el que la incidencia de cáncer en jóvenes en los últimos años ha ido en aumento. Si ves la curva, ves claramente ha ido en aumento, pero la incidencia de cáncer con metástasis, de un cáncer avanzado, se mantiene estable. Y esto hace pensar que cada vez tenemos más técnicas de detección precoz que hacen que lleguemos un poco antes. ¿Vale? Y en términos generales, el cáncer sí que ha aumentado, pero nuevamente, antes que poner el foco en lo que decía antes, en contaminantes ambientales, disruptores, que posiblemente jueguen un papel, porque es posible que sí, pero el principal factor por el cual sabemos que hay un aumento en la incidencia de cáncer a nivel global es por el aumento o el envejecimiento poblacional. Sabemos que a mayor edad, mayor probabilidad de acumular mutaciones en las células que favorecen el desarrollo de estos cánceres. Sí, pero tampoco, o sea, es verdad que la población es más envejecida, pero eso no explicaría, por ejemplo, el cáncer en jóvenes. Ahí tienes que ver y dices, ostras, si está aumentando el cáncer en jóvenes, ya no podemos echarle la culpa al envejecimiento, sino tiene que haber algo que está activando este desarrollo, ¿no? Es un poco lo que comentaba, que sí que hay estilos de vida como la obesidad, tabaquismo precoz, se empieza cada vez más pronto, estilos de vida poco saludables, sí que tienen un factor y tienen peso, pero también si tenemos un cribado que somos capaces de detectar el cáncer a los 45 años, cuando todavía no ha hecho metástasis, y no lo detectamos a los 55, cuando ya tiene metástasis, el cáncer en jóvenes aumenta, porque tú estás con tus estrategias de cribado y de detección y mejor medicina, tú estás detectando cáncer en jóvenes, porque en vez de los 55 ya metastásico, lo detectas a los 49 en un estadio precoz. Y ahí te cuenta como un cáncer joven. Vale. ¿Me explico? Sí. Sí que hay más incidencia, más nuevos casos, pero no hay más mortalidad o más cánceres en estadios avanzados en pacientes jóvenes. En jóvenes, ¿no? Exacto. Que luego sí que es cierto, por ejemplo, en las últimas décadas la enfermedad cardiovascular era la más la principal causa de muerte en España, y ahora no lo es. Creo esto es correcto. Ha cambiado. Sí, tradicionalmente la enfermedad cardiovascular, infarto o ictus principalmente, era la principal causa de muerte en España, y en los últimos años se ha igualado. Incluso parece que el cáncer, cualquier tipo de cáncer en general,
se está equiparando o lo está superando. Pero, de nuevo, si lo que sabemos a ciencia cierta es que el principal factor es el envejecimiento poblacional. Que dentro de un tiempo, dentro de unos años, sepamos que hay factores ambientales que ahora mismo no podemos atribuirles causalidad. Esto no digo que no pueda pasar, pero que a día de hoy no me centraría más en los factores de riesgo evitables, como son obesidad, tabaco, dieta, ejercicio aeróbico y de fuerza, sedentarismo, evitarlo, dieta saludable, etcétera, más que en otras cosas. Me resulta curioso en el sentido de vosotros en la consulta, cuando hacéis un diagnóstico, porque tú diagnosticas también, ¿no? De decir, ostras, al meter la endoscopia puedes detectar que si hay ya pues un cáncer o un indicio. Exacto. O todas estas etapas que ahora si quieres las comentamos, pero a nivel observacional, luego, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú preguntáis a los pacientes cuál es su estilo de vida para un poco encajar esa causa del cáncer, o directamente ya vais a tratar en el sentido de que la obesidad, ¿no? Es decir, la alimentación, el sedentarismo, sabemos por la evidencia científica que es evidente, pero quiero saber tu opinión tuya observacional de médico, es decir, ostras, ¿es real que en un alto porcentaje de tus pacientes diagnosticados con cáncer está asociado a todos estos factores? Sí, mira, para poner un poco en contexto, también para la gente que nos puede estar escuchando, de estos cánceres digestivos que hemos mencionado, que por orden de más a menos frecuencia están el cáncer de colon, hígado, estómago, esófago, páncreas. De cada 100 personas que nos está escuchando, aproximadamente 6 a lo largo de su vida, por estadística, va a tener uno de estos cánceres. Y el 40%, es decir, 2 o 3 de cada 6, sabemos que se debe a factores de riesgo potencialmente evitables. Entonces, claramente hay que incidir en los pacientes y explicarles que casi la mitad, es bastante. Es mucho, sí. Me preguntabas a mí si yo, claro, como te comentaba, yo principalmente hago endoscopia, hago consulta de vez en cuando, pero principalmente hago endoscopia. En el momento de la endoscopia es difícil hablar de hábitos, hablar de... Pero sí que cualquier médico, aunque quizás tienes razón que a veces no insistimos lo suficiente, pero porque a veces se da por hecho, pero cualquier médico, y creo que sí que se hace, hay quien más, hay quien menos, pero insistimos de forma recurrente en evitar hábitos tóxicos, estilos de vida saludables. O sea, sí que hacemos educación al respecto, porque como te comentaba, es un porcentaje muy alto del total. Y aunque la obesidad sea un factor de riesgo, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen obesidad? Porque a lo mejor genéticamente genéticamente pueden estar totalmente protegidas contra la obesidad, pero se alimentan fatal, son sedentarias y tal. ¿Estas personas tienen más riesgo también de cáncer? Claro. Sabemos que aproximadamente un 10% del total de estos cánceres que hemos mencionado se deben casi exclusivamente a factores genéticos, mutaciones concretas que se heredan de padres a hijos y que por mucho que tú tengas un estilo de vida saludable, ahí la genética, si tienes la mala suerte, manda, ¿no? Pero después hay un abanico muy amplio de gente que tiene una genética normal, que si no tuviera malos hábitos no lo desarrollaría nunca el cáncer. Después también hay otro porcentaje que no atribuimos o no podemos atribuir directamente ni a la genética ni a los factores ambientales, que son estadísticamente intrínsecos de la biología y del tumor, y que no tenemos una causa clara de a qué se pueden deber.
Pero un poco esta sería la idea. Vale, vayamos con el cáncer de colon, que es uno de los más prevalentes, ¿no? Exacto. ¿Por qué crees que es tan prevalente que se formen células cancerígenas ahí? Es decir, porque al final la definición de un cáncer son células que empiezan a mutar y a crecer de forma descontrolada. ¿Por qué en el colon? Bueno, el tipo de epitelio en el colon tiene tendencia a regenerar y a proliferar más, y además los productos que llegan de la comida, cuando entran en contacto con estas células, pueden generar daño específicamente contra el ADN de estas células y hacer que empiecen a crecer de forma descontrolada y formar el tumor. Entonces, esto es increíble porque la gente está tan desconectada con el impacto que tiene lo que entra en su boca con su organismo que no asocia... Y es algo que es muy lógico. Me estás diciendo de que la comida entra en contacto con el epitelio del colon, que además no entra en contacto una vez, sino varias veces al día durante toda tu vida. Exactamente, sí. Y así es. Y en prevención primaria, nosotros en prevención distinguimos prevención primaria de prevención secundaria. Prevención primaria sería todo lo que tú puedes hacer para evitar que una enfermedad llegue a ocurrir o a desarrollarse. Y prevención secundaria sería, una vez la enfermedad ha aparecido en una etapa muy inicial, tratarla para que no progrese e intentar tratarla a tiempo, ¿no? Entonces, en el cáncer de colon, cuando hablamos de prevención primaria, y lo que está ampliamente demostrado es que el tabaco es un factor que aumenta el riesgo de forma muy considerable. Un segundo, ¿el tabaco por qué? O sea, sé que obviamente el tabaco tiene miles de tóxicos, pero ¿esos tóxicos pueden llegar hasta el colon? Claro, el tabaco, el principal órgano que afecta es el pulmón, claro, ¿no? Porque inhalas el humo y las toxinas entran en contacto directo con el pulmón, con las células alveolares, y de ahí que el riesgo sea esté tan aumentado. Sin embargo, en el pulmón hay multitud de capilares y vasos que hacen intercambio, ¿no? La sangre hace intercambio de oxígeno, y ahí en estos capilares se absorben las moléculas del tabaco que pasan a la circulación y a través de la sangre pues van a muchos órganos, entre ellos al colon, y en el colon tiene un efecto carcinogénico. Qué fuerte. Este es uno. Después, el alcohol, la carne roja procesada, esto lo sabemos bastante claro, que se genera una serie de aminas, policarburos. También, la carne roja lleva hierro específico del grupo hemo, que también es proinflamatorio. Sabemos que esto, en contacto con la mucosa del colon, es proinflamatoria y aumenta el riesgo de cáncer. Después también sabemos que una dieta rica en vegetales, cereales integrales, una dieta mediterránea es protectora, ¿vale? Porque la fibra es antioxidante, y a través también se cree que a través de la microbiota puede tener también un efecto positivo. Y básicamente en prevención primaria tendríamos... Y el ejercicio, ¿no? Y el ejercicio físico, exactamente. El ejercicio físico, uno podría pensar que es porque disminuyes el riesgo de obesidad, pero incluso cuando lo corriges por otros factores, no es porque te adelgaces, no tengas obesidad, menos inflamación, no. En sí ya parece que es un factor que constantemente se asocia como protector. Generan también moléculas antiinflamatorias. Exacto. Y también se especula que puede tener efecto a través de la microbiota. También, ¿eh? Y después, cuando hablamos ya de prevención secundaria, en el cáncer de colon concretamente es bastante interesante porque tenemos la colonoscopia, que es bastante conocida.
Como decía, prevención secundaria sería cuando tú tienes una enfermedad en etapas muy iniciales y la tratas, ¿no? Lo otro que hemos dicho es para evitar que se desarrolle nunca la enfermedad. Sin embargo, la prevención secundaria se realiza a cierta edad sin que tú sepas que a lo mejor tienes ninguna enfermedad. Exacto. El cáncer de colon es una enfermedad que es de alguna manera muy, muy buena para hacer un cribado, ¿vale? Porque tiene una fase inicial, que son los pólipos. El cáncer de colon, la gran mayoría se inicia en lo que son los pólipos colorectales, que son como unas pequeñas verrugas que pueden ir creciendo y con el tiempo, esto suele tardar 10 años. 10 años. Sí, con el tiempo adquieren el potencial de invadir tejidos de cáncer. Entonces tenemos un margen muy amplio de tiempo en el que actuar. Y después se hace un cribado a nivel poblacional. En gente sana, en individuos sanos, se les llama a la puerta y se les dice si quieren participar en el cribado. Entonces, esto se hace porque es muy prevalente, de todos es el más prevalente, alrededor de 3 de cada 100 personas va a tenerlo. Y esto hace que a nivel de salud pública interese, porque si fuera muy poco prevalente no tendría sentido hacer test de sangre oculta en heces o colonoscopias a todo el mundo para diagnosticar muy poco, ¿no? Porque son recursos de salud, recursos públicos que se tienen que destinar a una cosa u otra. Entonces, por estas dos cosas, por su elevada prevalencia en España y por esto que te comentaba, que tiene un estadio inicial donde podemos actuar, que podemos tratar, tiene sentido. Por ejemplo, el Alzheimer, ¿vale? que es una enfermedad que es muy prevalente, tiene una etapa inicial, pero tiene menos sentido hacer una estrategia de cribado. ¿Por qué? Porque no hay una etapa inicial que podamos tratar. Si supiéramos que existe esta etapa, quizás sí que tendría sentido. En el cáncer de colon, como decía, como hay estos pólipos que podemos tratar con la colonoscopia, es ahí donde tiene su sentido hacer este cribado. Me parece muy, muy fuerte eso de que dices de que desde que salen los pólipos hasta que pueda haber el cáncer y luego hasta que pueda haber metástasis, tenemos tiempo y eso es bueno. Claro. Que entiendo que en algunas personas a lo mejor esto sucede más rápido, menos rápido y demás, pero que hay tiempo, ¿no? ¿Con qué edad se suele hacer este cribado? Vale. O sea, para que tú vayas y te hagan una colonoscopia y digas, ¿tienes pólipos, no tienes pólipos? ¿Cómo va tu colon? Para poner en contexto, hay dos estrategias de cribado que son igualmente válidas. En España, lo que se hace es recibes una carta para hacerte un test de sangre oculta en heces y tú entregas a la farmacia un pote con una muestra de heces, se analiza mediante un test si ahí puede haber sangre, si puede ser que el individuo esté perdiendo sangre, que esto podría traducir un pólipo grande o un cáncer, y cuando este test sale positivo, a estos pacientes se les hace la colonoscopia. Vale. Esto se hace en España. Hay otros países que directamente hacen colonoscopia directa cada 10 años. ¿Vale? Si tienes una colonoscopia normal, te puedes esperar 10 años, porque como te decía, si no tenías ningún pólipo, tienes 10 años de margen, un poco ya cuadra. Son dos estrategias distintas. En España, como te decía, se opta por el test de sangre oculta en heces. ¿A qué edad empezar? En España se empieza a los 50 años y se termina a los 69. Sin embargo, cada vez más se está empezando antes. En Estados Unidos ya se está empezando a los 45 y es posible que dentro de un tiempo bajemos el umbral porque también cada vez más los podemos detectar en estados más precoces. Entiendo que también esta estrategia al final es una estrategia de salud pública, con recursos en salud pública, y obviamente no son los mismos recursos de decir, venga, pues a empezar a los 40 que a los 50 y tal, porque obviamente son más cribados, más gasto y todo esto. Tú personalmente,
¿qué opinas? Es decir, ¿tú te harías por la privada, en este sentido, por tu cuenta, una colonoscopia con 40 años? Yo no me la haría. ¿Por No. qué? No me la haría porque, aunque es una prueba muy segura, Sí. no deja de estar exenta de riesgos. Vale. Es decir, realmente es muy segura, la tasa de complicaciones es muy bajita, pero no dejas de someterte a una preparación intestinal para el colon, que te pasas la noche con diarrea para limpiar el colon. Vale. Te sometes a una sedación, Ya. te duermen. Bueno, no es hacerte una analítica. Vale. ¿Vale? ¿Harías, por ejemplo, la sangre oculta en heces? La sangre oculta en heces, aunque yo particularmente tampoco la haría, ¿No? ¿vale? Porque yo soy partidario de mirar mucho lo que dice la evidencia. Entonces, si yo no tengo carga familiar y no tengo indicación para hacérmela, es porque es tan difícil que realmente y si me saliera positivo el test, ¿Puede ser un falso positivo? podría ser pues que fuera por hemorroides, podría ser un falso positivo. Entonces, si no está clínicamente indicado, yo no aconsejo ni a mis familiares, ni a mis amigos, ni a mí mismo como tú decías, que es un problema de recursos, quizás si los recursos fueran ilimitados, ¿no? Un poco iba por ahí, pero creo que en este sentido ahora quizás se bajará el punto de corte porque cada vez hay más evidencia de que se tiene que hacer y es posible que se haga. Pero no bajaría más de lo que dicen o lo que las guías recomiendan. Yo ahí, o sea, obviamente me fío de tu opinión, pero estoy un poco ahí escéptico porque digo, vale, la evidencia puede hablar de salud pública, de recursos públicos, y aquí no vamos a decir a todo el mundo que haya cumplido 40 años que vaya a hacerse una colonoscopia sin que la evidencia lo justifique. Pero luego tirando a lo individual, a lo personal, que hay que separarlo un poco de lo que es la evidencia en la salud pública, digo, Sí. ostras, no sé, es algo que a lo mejor, vale, es importante que te cuides, que no tengas carga genética o por lo menos antecedentes, todo eso está claro. Pero uno individualmente dice, ¿qué pierdo haciéndome esto? ¿Sabes? Si no tienes ningún síntoma, a no ser que me explicaras... Ahora pues, te voy a preguntar cuáles son los síntomas, Vale. porque eso es otra de las cosas. Si no tienes ningún síntoma y no tienes carga familiar y demás, yo no te haría pasar por el proceso de una colonoscopia, con lo que implica que te decía pues que no deja de ser una prueba con una sedación, que tiene sus pequeñas, pero puede tener alguna complicación, ante un potencial beneficio que a mi juicio es muy pequeño. Vale. Entonces mi criterio médico te diría que no hace falta. Hay gente que vive muy agobiada por situaciones familiares que, bueno, que se la terminan haciendo y a veces hasta pues les calma, ¿no? Pero no tiene que ser creo que no tiene que ser la regla. ¿Y cuáles son los síntomas de un cáncer de colon? Porque, por ejemplo, el tema de la sangre en las heces nunca lo vas a ver a no ser que esté, bueno, visualmente, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los síntomas? Porque una de las cosas que yo creo que uno de los problemas de esta sociedad es que vivimos tan desconectados de nuestro cuerpo, vivimos tan en piloto automático, con la cabeza tanto en otro sitio, que efectivamente a la gente le coge todo esto por sorpresa porque no es consciente de qué cambios puede haber en su... No es consciente de detectar ninguno de estos síntomas, seguro. Exacto. Cuando hablábamos de cribado, hablábamos de pacientes asintomáticos que están en su casa y tú les miras a través de las heces si pueden tener o no sangre, ¿no? Y ahí no hay ningún síntoma, como decías. Sin embargo, si tú te llega a la consulta un paciente que puede tener tu edad o puede ser mayor, pero te explica síntomas como pueden ser una rectorragia o hematoquecia, que significa pérdida de sangre con las heces a nivel macroscópico, visual, a nivel visual. Tú ves el váter que está lleno de sangre. Que tiene un dolor abdominal
un cambio en un dolor. No, si tienes un dolor abdominal que está constante toda la vida, no me haría sospechar especialmente, pero un cambio, un dolor abdominal agudo o un cambio en el ritmo intestinal muy agudo, es importante cómo lo explican, ¿no? Porque hay pacientes que tienen tendencia a tener una alteración del ritmo intestinal de muchos años de evolución, molestias abdominales, esto es una cosa, pero cambios, si se asocian también a pérdida de peso o anemia, ¿vale? Anemia ferropénica, sería un poco esto, es lo que nos pone en alerta y ahí sí que indicamos colonoscopia directa. Pero es que hay tantas otras patologías digestivas que pueden cursar con Claro. que, yo qué sé, tenga más diarrea, tenga estreñimiento o incluso anemia o incluso dolores intestinales que el cáncer de colon mejor no. O sea, a mí me asustaría porque digo, ostras, Claro. como tengo ahora un cambio intestinal en mi vida y digo, no me quiero poner en lo peor, ¿sabes? Claro, ahí un poco también está el trabajo del médico, ¿no? que tiene que saber si son síntomas más leves, más crónicos, o si me vienes tú y dices, ostras, toda la vida he ido bien y es que llevo 2 días que cuando voy al baño en las heces están mezcladas con sangre. Claro, eso Esto claro. es un síntoma que hay muchas otras causas. Lo más probable, aún así, es que no tengas un cáncer de colon. Yeah. Pueden ser hemorroides, pueden ser divertículos, hay otras causas. Pero ahí sí que tengo que descartarlo, ¿no? Un poco, también la analítica te puede ayudar. El trabajo ahí es nuestro para ver en global si realmente sí que hay un riesgo, vamos a hacer la colonoscopia directa o vamos a probar de esperar a ver cómo evoluciona. O hacer el test de las heces, ¿no? Sí, también. Cuando hay síntomas muy sugestivos, se puede optar por la colonoscopia directa. Cuando hay dudas, cuando imagina una persona muy mayor que sabes que quizás tiene más riesgo no, la colonoscopia es segura, pero una persona mayor que puede tener un colon difícil, puedes tener ahí más riesgo de complicaciones. Voy a asegurarme de que realmente esté indicada, voy a hacerle un test de sangre oculta en heces y si sale positivo ya me plantearé la colonoscopia y si sale negativo pues estoy más tranquilo. Un poco... También el tema de que sume más factores de riesgo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si ves que tiene hombre, 50 años, fuma, obeso y tal... Ahí se te enciende la bombilla, te sospechas más y tiendes a pedir más, más la colonoscopia en este caso. Sí. ¿Y la gente, tú crees que todos estos factores de riesgo los percibe? No. Yo creo que la prevención... no se está haciendo bien. Yo creo que tiene un hándicap y es que sus beneficios son diferidos, se observan en el largo plazo. Yo puedo decirte, no fumes, come bien, tienes que hacer esto, pero claro, los beneficios, no voy a tener cáncer dentro de 20 años. Esto es un beneficio muy diferido, ¿no? Entonces, por ahí cuesta un poco cuando nuestras motivaciones responden más a recompensas inmediatas, ¿no? Es más fácil perder peso para estar bien para la boda o para el verano o demás, que no por salud, para dentro de 20 años estar mejor, ¿no? Este es un factor, yo creo, clave, que se tendría que trasladar el beneficio del largo plazo al día a día, ¿no? Pequeñas victorias pues, en tu día a día. Hoy me siento mejor porque he dejado de fumar y puedo salir a andar con mi hijo, con mi nieto, subir escaleras. O sea, creo que este factor es muy importante. Y el otro factor que también dificulta la prevención es que cuando hacemos muy buena prevención, nadie se entera. Yo a ti te digo, deja de fumar, come mejor, y lo haces y no tienes el cáncer, no vas a tener una conciencia. Quizás te sentirás bien, pero la conciencia de gracias a que hice todo esto tan bien, no he tenido... Claro. Es un efecto que no es negativo, es positivo, pero quiero decir, es un efecto positivo, pero que no es tangible, ¿no? Claro. Lo normal es no tener cáncer. Por estos dos motivos creo que es tan difícil hacer buena prevención y que cale en la gente. Yo por eso, y como nos sigue también gente joven, siempre hago mucho hincapié de que, oye,
los beneficios de curarte, más allá de la prevención de posibles enfermedades, que además siempre hay las excusas, de algo hay que morir, o yo tuve un abuelo que fumaba y tal, todo este tipo de cosas, ¿no? Que rompen un poco la estadística, pero es que, bueno, luego la gente no entiende, no sabe de estadística, no conoce los conceptos de riesgo, ¿sabes? Es decir, ¿qué significa mayor riesgo? Al final es como meter más bolas en una lotería, ¿no? Pues concentrarnos en las cosas más inmediatas, decir, ostras, es que tú con los buenos hábitos vas a tener más energía, más vitalidad. O sea, estas cosas, créeme que pagarías una millonada. Es totalmente yo también lo veo así. Creo que si lo intentamos medir en el día a día, lo que decía, mira, ahora, como tú decías, ¿no? Me voy a sentir mejor, voy a comer mejor, voy a tener más energía, por ejemplo, o voy a dejar de fumar y me invento, pues voy a ahorrar este dinero y voy a aprovechar y voy a hacer un regalo o permitirme un viaje. No sé, cada cual tiene o tendría que encontrar su manera en la que le funcionara, pero trasladarlo al día a día, a victorias tuyas personales que te hagan avanzar y no en el objetivo de, vale, no voy a tener cáncer, porque sí, es difícil guiarte por objetivos tan a largo plazo. Y otra de las cosas que quería preguntarte, con toda vida, o sea, porque además tú eres joven, ¿cuántos años tienes? 33. 33. Y entiendo que estarás también puesto con la evidencia científica que va saliendo, ¿no? En tu campo. No se están estudiando otro tipo de marcadores que puedan ser sensibles a un diagnóstico de cáncer de colon, es decir, más allá de estos, de este tan invasivo como la colonoscopia, que es verdad que no se recomienda así a tutiplén, o el test de sangre oculta heces, que puede haber falsos positivos o que, bueno... Exacto. Sí, totalmente. Yo creo que la medicina va para allá. De hecho, en cáncer de colon, pero también en los otros, hay marcadores. Concretamente en el cáncer de colon y hay estudios de DNA circulante que permiten detectar el tumor en sangre, ¿vale? Esto todavía no está validado, no se utiliza en práctica clínica, pero claro, cuando en un órgano se desarrolla un tumor, este tumor genera una serie de biomarcadores, DNA tumoral, microRNAs, etcétera, que saltan al torrente sanguíneo y a través de la sangre los podríamos detectar. Ostras. Ahí se está investigando mucho y es donde eso puede estar muy interesante, ¿no? Con una analítica yo creo que, esto ya es poca opinión, pero creo que es lo que puede pasar, que dentro de unos años te hagan una analítica y te miren el perfil de riesgo y digan, tú tienes un perfil que quizás sí que vale la pena hacerte una colonoscopia. O, con este perfil de riesgo, con estos biomarcadores, etcétera, tu perfil de riesgo de cáncer de colon es bajo. Yo creo que puede ir por allí y es por donde se está investigando. Qué guay. Sí, hacer analíticas donde veamos qué porcentaje de riesgo hay de que haya un tumor por ahí en alguna parte, incluso, no solo en el colon, exacto, generando de hecho, biomarcadores, ¿no? Sí, de hecho estos últimos años yo estuve trabajando con cáncer gástrico también y comparábamos grupos de pacientes totalmente sanos, pacientes que tenían lesiones premalignas en el estómago y pacientes con un cáncer gástrico establecido. Y vemos que los biomarcadores, los perfiles sobre todo un marcador que se llama microRNAs, son bastante diferenciados y algunos de estos se expresan en la sangre. Entonces, esto se tiene que validar, pero estamos también trabajando en este sentido, en identificar biomarcadores para hacer una mejor prevención y más personalizada y no hacer pues colonoscopias a todo el mundo, un poco va por ahí. Antes de pasar a otros cánceres que creo que son muy interesantes, sobre todo el cáncer gástrico y tal, cerremos un poco con el tema del cáncer de colon. Tú como médico digestólogo, que además ve mucho cáncer de colon en tu práctica clínica,
¿Cuál es tu consumo de carne roja y carne procesada? Vale, yo desde hace un tiempo, bueno, esto es yo como Joan Llach, hace un tiempo que no como nada o casi nada de carne. Nada. No. ¿Y pescado y demás? Pescado sí. Y los motivos, un poco, el último te va a decepcionar, ¿vale? No, básicamente hay varios motivos. Uno, como decíamos, pues por salud, aunque también te digo que comer de vez en cuando carne roja o procesada, si es de vez en cuando, tampoco es grave y no se puede. Lo que no se puede es hacer un abuso, ¿no? Por empatía animal también y Vale. por medioambiental. Uh-huh. Y después el último factor que te comentaba, que seguro que ha influido, es que mi mujer de hace muchos años es vegetariana y en este sentido en casa llevo tiempo sin comer y estos últimos meses ya lo he ido dejando un poco. Pero esto es a nivel personal. Por salud sí que recomendaría reducir el consumo. Cuando hablamos solo de salud, reducir el consumo en el máximo posible, pero si ocasionalmente se consume, pues tampoco pasa nada. Sí, yo siempre digo, bueno, primero que la carne es procesada, o sea, hay que diferenciar entre una carne buena, bueno, primero carne roja o carnes blancas. Exacto. Y tal, pero esta carne mínimamente procesada, yo, por ejemplo, mi consumo, pues a lo mejor estoy entre esta carne mínimamente procesada, pues 3 veces a la semana o 4, donde a lo mejor principalmente es carne blanca y a lo mejor una carne roja. Vale. Eso, para mí, con que no tengo un consumo de carnes procesadas habitual, que aquí es donde yo creo que es el primer error de mucha gente, que come embutido diariamente como algo recurrente. Y no sabe que es carne procesada. Exacto, quizás. En plan, ya no te hablo de salchichas y tal, que ya me parece lo peor, sino que, oye, embutido, bocadillo de embutido de forma frecuente en la nevera, ¿no? Que es muy recurrente y todo el fuet, el tal. Eso por una parte. Y luego, aquí yo sí que tengo mi opinión, y es que si tú los factores de riesgo, como por ejemplo un bajo consumo de frutas y verduras, un bajo consumo ya no solo de frutas y verduras, sino de vegetales en general, incluso de comida real, eso es bajo, y te hartas de carne, el efecto proinflamatorio de la dieta va a hacer que el efecto proinflamatorio de la carne sea mayor. Es decir, no es lo mismo esa persona sedentaria que come la carne con patatas fritas, salsas y porquerías a lo largo del día, que yo que me como la carne con frutas, verduras, fibras, hortalizas, meto legumbres. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sabemos es que actúan como potenciadores, todos los factores de riesgo son factores de riesgo que predisponen y todos suman, ¿no? Pero cuando hablamos de dieta en general, lo que sabemos es que cuanto más productos de origen vegetal, mejor. Fruta, verdura, hortaliza, frutos secos, aceite de oliva. Esto tienen pues mucha fibra que comentábamos antes, polifenoles, etcétera, que condicionan un ambiente antioxidante y muy, muy favorable. Que de hecho, a ver, una cosa conlleva a la otra, ¿no? Pero creo que el tener una alimentación baja en antioxidantes aumenta considerable el riesgo de cáncer de colon que incluyas algo de carne a la semana. Es decir, si tú tienes una dieta deficitaria en antioxidantes, en polifenoles, que son tan importantes para la microbiota, para precisamente para todo esto, ya eso es peor que cualquier consumo de carne regular que tengas. Sí, el consumo de ultraprocesados, que muchas veces hace que en detrimento de ello, pues no consumas vegetales, como dices, ¿no? En metaanálisis y estudios bien hechos se ha demostrado que multiplican por 1,2, 1,3 el riesgo. Puede no parecer mucho, pero multiplicar por 1,2, 1,3 es muy significativo. Si a esto le sumas, pues sedentarismo, obesidad, todos son factores que
van sumando. Y bueno, la gracia está en el conjunto, ¿no? Y si un día pues te comes un ultraprocesado, carne roja, pues no pasa nada, pero en el conjunto global lo que importa es el total de lo que hagas y de tus hábitos, ¿no? ¿Y el consumo de alcohol, qué opinas? El consumo de alcohol, tradicionalmente, se había dicho que el vino tinto podía mejorar algunos parámetros. Está bastante claro que en general el alcohol, cuanto menos mejor, es un tóxico que genera radicales oxidantes y que aumenta el riesgo de cáncer, pero también de hepatopatía, de enfermedad hepática, entre neuropatía, entre cardiopatía, o sea, entre otras, ¿no? Es un tóxico y cuanto menos mejor. ¿Tú personalmente tomas algo de alcohol? Yo sí. Antes más, cuando era más joven, pues sí. Pues de fiesta, pues sí, me tomaba cerveza, algún cubata y demás. Y ahora menos, pero por mi situación también vital, tomo casi nada. Quizás una cerveza a la semana, cada 15 días. Pero como médico, la recomendación es cuanto menos mejor. Mejor. Muy bien. Vale, hablemos de otro cáncer que está dando también bastante miedo, porque como que no, como que es muy rápido, muy mortal el cáncer gástrico, ¿no? Sí. Cómo uno no detecta un cáncer que está ahí en el estómago, donde, oye, debería hacerte tener dolor o de estómago o algo, ¿no? Y tiene todo el sentido en lo que decías, que el epitelio gástrico también se renueva mucho, ¿no? Exacto. ¿Por qué es tan mortal el cáncer gástrico? Bueno, uno de los motivos es lo que comentas, que se suele diagnosticar en etapas avanzadas porque da pocos síntomas, ¿no? ¿Por qué? Da pocos síntomas porque en el estómago la lesión crece poco a poco para adentro, y a no ser que te dé pues, un sangrado y tengas un vómito con sangre, una hematemesis, o tengas vómitos de forma muy recurrente, o un dolor abdominal, si va creciendo por dentro sin que ¿Por dentro puede crecer? Sí, es como si fuera... bueno, imagínate como si fuera una verruga, como decíamos antes, para adentro. Que crece por dentro, quiere decir por la luz, es decir, Sí. Que tú cuando haces la endoscopia ves un bulto y también invade, ¿no? Crece en los dos sentidos. Pero si no está tocando con no está obstruyendo nada, es relativamente pequeño, aunque pueda ir creciendo hacia adentro también. Puede ser que no te dé síntomas y cuando lo diagnosticas ya estás en un estadio más avanzado, que puedes tener ya pues invasión de los ganglios linfáticos, metástasis a distancia, etc. Porque ¿cuál es el problema de la metástasis? Es decir, ¿por qué cuando hablamos de metástasis ya entra el pánico? Claro, o sea, el cáncer se origina porque en una célula, ¿no? Nosotros estamos hechos todos somos células, ¿no? Todo nuestro organismo está hecho por células. Y los órganos son un montón de células. Cuando en un órgano, como es el estómago, el páncreas, el colon, una célula tiene un daño recurrente, se van acumulando mutaciones en el material genético de las células. Lo normal es que esto se corrija por el sistema inmune, esto se va corrigiendo y se eliminan las células mutadas. Pero si se acumulan muchas mutaciones, esto empieza a crecer de forma acelerada y se va formando el tumor, que es la misma célula que se ha ido reproduciendo de igual forma y genera un tumor, ¿no? Con el tiempo se generan nuevas mutaciones en este material genético que hacen que se puedan extender, que puedan invadir, que no estén pegadas las unas a las otras, sino que puedan salir al torrente sanguíneo. Entonces, cuando esto pasa, es que si vemos metástasis cerebrales, por ejemplo,
cualquier cáncer y vemos metástasis cerebrales, metástasis hepáticas, quiere decir que ya estamos en una etapa donde el tumor ha progresado tanto, se han dado una serie de cambios moleculares que se ha favorecido que el tumor se vaya por donde quiera, y nosotros lo estamos viendo en el estómago, una metástasis en el hígado, una metástasis en el cerebro, pero quizás también hay células por otros sitios que no estamos viendo. Y Claro. esto, si empezáramos a querer tratarlo todo, voy a quitar esto de aquí, esto del hígado, entraremos en una espiral de violencia que sería peor. Claro, por eso dices metástasis en el hígado. Es que ese tumor lleva ahí un montón de tiempo y ahora ya hay que tratarlo a nivel sistémico, casi todo, ¿no? O sea, aparte de intentar extraer de forma local, ya es todo sistémico con quimioterapia, Exacto. inmunoterapia. Que ahí vosotros los digestólogos ya no entráis, sino que lo deriváis a los oncólogos. Claro, esto es más... el tratamiento en sí del cáncer es más tarea del cirujano o del oncólogo. Nosotros, como dije, con la endoscopia, lo que podemos hacer es quitar el pólipo grande o un cáncer muy precoz, ¿no? Que en la misma colonoscopia podemos sacar el pequeño tumor. Cuando ya invade o hay afectación de otros órganos, es cuando entra en el cirujano, si se puede extirpar todo el tumor, pues se hace la cirugía, y cuando ya está muy a nivel sistémico, así en general, se utilizan por el equipo de oncología pues quimioterapia y otras terapias nuevas más dirigidas que ahora están muy, muy en auge. Sí. En el cáncer gástrico entiendo que el tema del el alcohol, ¿no? El tabaco, lo mismo, Sí. los ultraprocesados. ¿Qué hay de cierto en lo del tema del picante o los ahumados? Vale. Ahí, otra vez, ahora estamos hablando de prevención primaria, ¿no? Todos los factores que sabemos que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad, los que has dicho son correctos, y después sabemos que los ahumados aumentan el riesgo de cáncer gástrico porque por cómo se procesan llevan también aminas heterocíclicas, creo que también llevan policarburos aromáticos, una serie de sustancias que también en contacto con el epitelio tienen este potencial carcinogénico. Y después también los productos salados que están en conserva con mucha sal, que llevan nitritos, esto también se sabe que pueden aumentar el riesgo, ¿vale? Y después en prevención primaria, que también es muy importante, para el cáncer gástrico está el Helicobacter pylori. Sí, lo iba a comentar ahora. Sabía que no lo dejarías pasar. Sí. Porque ahora hay como noticias de Helicobacter pylori puede generar cáncer. Mi madre, de hecho, tuvo Helicobacter pylori y yo le dije, oye, ¿y eso por qué te lo tienes que tratar si a lo mejor no estás tan mal? Y dice, Carlos, es que esto en un futuro puede generar cáncer. Y digo, ostras. Sí. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué pasa con el Helicobacter y el cáncer gástrico? Vale. Para que se entienda un poco, la mayoría de cánceres gástricos se deben al Helicobacter pylori, ¿vale? O sea, 3 de cada 4 cánceres gástricos vemos que hay un Helicobacter pylori que ha generado inflamación crónica, cambios a nivel celular y ha terminado favoreciendo el contexto para que se desarrolle el tumor. 3 de cada 4. Pero ¿Eso no podría ser una causalidad inversa? Es decir, que cuando se detecta un cáncer hay un Helicobacter, pero el Helicobacter no es la causa. Con el Helicobacter está bastante estudiado que hay mucha... Para atribuir causalidad se tiene que cumplir una serie de elementos para que nos hagan sospechar que hay causalidad. En el caso del Helicobacter pylori se ve muchas veces pues, que hay una plausibilidad biológica, que quiere decir que sabemos los cambios que se generan, como el ambiente proinflamatorio puede generar estos cambios. Hay un efecto también temporal, sabemos, está bastante bien documentado y se puede afirmar que hay causalidad. Sin embargo, te he dicho que 3 de cada 4 se deben a él, pero tienes que pensar que en España hay estudios que demuestran que la mitad de la población tiene el Helicobacter pylori. Joder. Es decir,
en el 99,9% de los casos no va a ser importante. Entonces, a nivel poblacional no se mira. Antes me decías lo de la colonoscopia. Yo no sé si tengo Helicobacter pylori. Me lo podría mirar y si lo tengo me lo trato. ¿sí? Pero no es una estrategia que recomendemos. Pero si tú no sientes nada mal, ¿por qué Claro. te tienes que tratar? Porque el Helicobacter es como Es una bacteria. una bacteria. Es una bacteria que se instala, por decirlo de alguna manera, en las células de una parte del estómago y genera inflamación crónica y puedes no tener ningún síntoma, ¿eh? Por eso te digo que tú o yo podríamos tener Helicobacter pylori 50%. ¿Y cómo se mide eso? Se puede medir por endoscopia, lo que te decía antes de la gastroscopia. Haces una biopsia y lo miras, pero también hay técnicas de heces y de aliento. Ah, ¿sí? Hay más técnicas. Vale. O sea, lo normal, si yo ahora quisiera saber si tú tienes Helicobacter, no te pediría una endoscopia, te haría el test del aliento o de heces, que también sirve. Pero, como te decía, a nivel poblacional no lo miramos a todo el mundo, porque no tendría sentido darle antibiótico a la mitad de la población para erradicar el Helicobacter pylori, porque también puede tener consecuencias, ¿no? Si me dijeras que solo tienen Helicobacter pylori el 1% de la población y que después de este 1% casi todos hacen cáncer, ahí sí que tendría sentido. Pero ahí estarías sobretratando a muchísima gente y no es una estrategia. Quizás con el tiempo va a cambiar, porque ahí hay debate y se está considerando, pero a día de hoy no es una estrategia que se haga de ir a buscarle a todo el mundo el Helicobacter pylori. Y si alguien tiene Helicobacter pylori, no tiene que pensar tengo cáncer. Claro. Lo normal es lo erradicamos porque o lo tratamos porque queremos disminuir este potencial riesgo. También entiendo, bueno, por ejemplo, mi madre se detectó el Helicobacter porque sí que tenía problemas de acidez estomacal, entonces ya tenía síntomas, ¿no? Eso es por un lado. Y luego este Helicobacter lo podemos tener un poco también más o menos a raya, ¿no? Porque creo que hay factores que hacen que prolifere, ¿no? Y otros factores que hacen que sea, o sea, la cantidad de Helicobacter creo que es significativo con el potencial daño, ¿no? Sí. Sí, hay gente que tiene más concentración y hay gente que tiene menos, pero también hay gente que con poca concentración tiene muchos más síntomas que otra. Entonces, cuando nos explican síntomas que creemos que pueden tener relación, ahí sí que lo miramos, aunque a veces incluso tratamos el Helicobacter pylori y siguen los síntomas. No siempre estos síntomas son debidos al Helicobacter, pero tratándolo, aparte de quizás corregir estos síntomas, prevenimos de si ahí hay una inflamación crónica que se desarrolle este tumor. ¿Y por qué genera inflamación el Helicobacter? Porque cuando tú tienes una bacteria que no tiene que estar en el epitelio del estómago, pues una serie de células, neutrófilos, linfocitos, etcétera, van ahí como para intentar controlarla, pero no lo consiguen y entonces se establece una gastritis crónica atrófica que se llama, una gastritis crónica que puede pasar después a atrofia y otros cambios que con el tiempo pueden dar lugar a la lesión. ¿Hay diferencias de sexos con respecto a los cánceres digestivos? Sí. Sí. ¿Por qué? Bueno, no. ¿Crees que es por la genética o por los hábitos? Puede ser por factores genéticos y también por factores ambientales de estilo de vida. Por ejemplo, el cáncer de colon es más frecuente en hombres que en mujeres. Y un dato curioso es que el de colon, los ultraprocesados parece que tienen peor efecto sobre los hombres que sobre las mujeres. Ostras. ¿Vale? En el cáncer de colon. En el de colon, sí. Ahí sí que hay, pero sí, son factores genéticos y ambientales. Y después, aparte de la prevención primaria que decíamos en el estómago, a nivel... En España, por ejemplo, no se hace un cribado, así como en el colon sí que se hace porque, como decía, ¿no? Tiene mucho sentido por la secuencia de pólipo que podemos tratar, porque es muy prevalente aquí el cáncer de colon.
aquí se juntan dos cosas, y una es que no es tan prevalente el cáncer gástrico y no hay lesiones tan fácilmente identificables, aunque sí que las puede haber, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, no hay un cribado poblacional de cáncer gástrico. Sin embargo, en países asiáticos, donde es mucho más frecuente por factores genéticos y ambientales el cáncer gástrico, sí que hacen, por ejemplo, en Corea o en Japón, hacen cribado poblacional con gastroscopias periódicas, porque ahí sí que tiene cierto sentido. Y de nuevo, un poco como la pregunta del cáncer de colon. ¿Me recomendarías a mí que yo me haga por mi cuenta una gastroscopia cuando cumpla, yo qué sé, 40 años? Vale. Si no tienes síntomas de digestivos y no tienes carga familiar, no tienes un familiar de primer grado que ha tenido cáncer gástrico, no. En pacientes asintomáticos se recomienda, cuando sabemos que hay mucho riesgo porque sabemos que un paciente tiene una mutación concreta, ahí sí que se recomienda, o cuando hay un familiar de primer grado, ahí sí que se puede recomendar a partir de los 45 años o 10 años antes que la edad que el familiar de primer grado tuvo el cáncer. ¿No? Si tú me dices, mi padre tuvo un cáncer gástrico a los 55 años, pues yo te diría, a ti te vamos a mirar el pylori, porque tú tienes más riesgo y a ti sí que quiero estar seguro si lo tienes o no, el Helicobacter pylori. Y 10 años antes de la edad que tu padre o tu familiar fue diagnosticado, pues a los 45 tenemos una endoscopia para ver cómo está. Y todavía, para ir un paso más allá, hay pacientes que sabemos que tienen mutaciones genéticas germinales, que esto quiere decir que las han heredado de sus padres, y ahí, como decía, es un porcentaje entre el 5 y el 10% de todos estos cánceres se deben a mutaciones que tú has heredado de tus familiares y te confieren mucho riesgo, ¿no? Pues hay un tipo de mutación que aumenta tanto el riesgo de cáncer gástrico que en algunas ocasiones, estando sano, asintomático, viendo una endoscopia donde no se ve ninguna lesión, se puede plantear hacer una gastrectomía, es decir, quitar el estómago, porque el riesgo es está en discusión de si vigilar de forma muy estrecha con endoscopias para ver si aparece tumor o si a veces directamente se puede hacer una gastrectomía, porque el riesgo es tan elevado que podría compensar. O sea, también hay que individualizar mucho. ¿Conoces estudios genéticos que puedan ser interesantes para prevenir estos cánceres? O sea, de que yo pueda ir a una clínica a hacerme un estudio genético y que me digan un valor, de decir, ostras, Carlos, tienes un 30% de riesgo de tu AD, de tu genética, a que tengas más cáncer de colon. Lo que está más aceptado y lo que se utiliza en la práctica clínica es hacer estudios genéticos donde se miran los genes de predisposición al cáncer y se mira si están mutados o no. Es decir, tú sí que podrías ir a un médico genetista y demás y te podrían hacer un estudio completo para ver si tienes alguna mutación en alguno de estos genes, como por ejemplo también el BRCA famoso que afecta, que aumenta mucho el riesgo de cáncer de mama. Como ahora te decía, que en el estómago te pueden llegar a quitar el estómago si hay una mutación concreta, pues algunas mujeres que han heredado esta mutación, que es el BRCA, estando sanas, se les ofrece una mastectomía, es decir, se les quitan las dos mamas por prevención, porque el riesgo es tanto que compensa. Entonces ahí sí que ya podrías hacer un estudio donde se analizaran los genes más frecuentes asociados al cáncer y si están mutados o no. Que si tu historia familiar por cáncer es negativa, es muy difícil que saliera alguna alteración. Por eso no se hacen de forma poblacional ni se recomienda hacer a todo el mundo. Vale, y bueno, quiero hablar de la obesidad porque creo que también nos puedes hablar mucho, pero hay otros cánceres digestivos que también podemos tocar, como el cáncer de páncreas.
que la gente tiene también bastante miedo porque es también muy difícil de detectar. Sí. ¿Qué síntomas tiene la gente con el tema del cáncer de páncreas? Sí, el cáncer de páncreas es todavía más agresivo que el de estómago que hemos comentado. O sea, la supervivencia a los 5 años es en torno al 5 o 7%, creo. Sí, si no voy equivocado, está por ahí, es muy, muy, muy baja. Los síntomas, claro, también ocurre un poco lo mismo. Da pocos síntomas y cuando hay síntomas es que ya está en una etapa avanzada. ¿Tú has detectado cáncer de páncreas? Yo no he detectado porque para detectarlo normalmente se podría hacer con una ecoendoscopia que te comentaba antes, con el tubo flexible, con el endoscopio, entras a la cavidad gástrica y duodenal y a través de ahí miras, ahí sí que se puede detectar. Yo no hago esta técnica, pero también normalmente se diagnostica por TAC abdominal. Un paciente que tiene, normalmente es dolor abdominal, y a veces te puedes poner amarillo, ¿vale? Porque conforme crece el tumor, puede obstruir los conductos biliares y bueno, te sube la bilirrubina sérica y esto hace que te pongas ictérico. Pero eso ya tiene que estar avanzado. Claro, cuando ocurre esto, si tú consultas dolor abdominal, ictericia, te diagnostican, ¿no?, pues una patata, un tumor en la cabeza del páncreas, normalmente ahí es que ya está afectando a órganos vecinos. Y normalmente lo que pasa con el cáncer de páncreas, aparte de que da síntomas muy tarde, aunque lo detectes pronto, por su biología intrínseca, rápidamente tiene potencial de metastatizar. Entonces, ya muy pronto se generan una serie de mutaciones dentro de las propias células tumorales que le dan un potencial de expandirse por todo el cuerpo que dificultan mucho cogerlo a tiempo. Y también es un cáncer que ha estado en aumento. Que en España aproximadamente es del 1,3%. O sea, de cada 100, 1,3 lo van a tener. Y ahí el factor de riesgo más importante, que sí que creo que cabe mencionar, es el tabaco. Sí. Sí. El tabaco lo que afecta muchísimo es al pulmón, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? Contacto directo. También al colon, estómago, bueno, todos los digestivos, pero en el páncreas se le atribuye un efecto bastante importante. Y luego también factores genéticos, ¿no? Que Sí. eso también se intentan controlar en el árbol genealógico mucho, ¿no? Sí. Igual que ocurría antes, un 5 o 10% de los cánceres de páncreas se deben a factores genéticos. Y a veces pues, nos llega un paciente sano, asintomático, que nos explica su árbol genealógico y empiezan a salir pues, tumores, por ejemplo, un páncreas y un melanoma en mi tío, y mi padre tuvo un melanoma también, y ahí empiezas a atar cabos porque son dos tumores que se asocian a una mutación concreta. Y entonces ahí sí que te haría un estudio genético de los que hablábamos antes para ver si tienes tú la mutación o no, ¿vale? Porque si tu padre o tu madre tienen la mutación, después se te tiene que mirar a ti, porque si tú no la has heredado, no tienes más riesgo que la población general. Pero si la has heredado y tienes esta mutación, se te pueden intentar hacer estrategias de detección temprana. Y entonces, la estrategia en España del cáncer de páncreas, ¿cuál es? Prevención primaria, lo que decíamos. Evitar el tabaco, alcohol, dieta saludable y evitar la obesidad, prevención primaria. Prevención secundaria, no hay cribado poblacional, igual que en el estómago. Y en grupos de alto riesgo, genéticos, cuando sabemos que hay ciertas mutaciones que aumentan mucho el riesgo, ahí, de forma semestral o anual, más anual, se puede hacer una ecoendoscopia, lo que hemos comentado, de ver el páncreas a través de la endoscopia por ecografía, o una resonancia magnética. ¿Vale?
y diciendo a los pacientes que este cribado, esta vigilancia no es infalible, ¿vale? Porque hay veces que va tan rápido que incluso teniéndolo le tienes que explicar bien al paciente que incluso estando en un programa, en un hospital de tercer nivel donde vamos a intentar mirarlo bien, se te puede escapar y de un día para otro... Qué fuerte. Sí, el de páncreas es el que tiene peor pronóstico por todo esto. Además que el páncreas no puedes vivir sin páncreas. Porque no es solo el tema de la insulina y las hormonas, sino también el digestivo y todo, ¿no? Sí, el páncreas tiene una función endocrina que sería la secreción de insulina, glucagón, hormonal, somatostatina, etc. Y después tiene una función exocrina que tiene que ver con la digestión de los alimentos. Sí, la lipasa, elastasa, enzimas pancreáticas. Que cuando el alimento se junta con estas enzimas, se absorbe. Entonces, si te quitan el páncreas, aparte de los déficits de insulina, pues vas a tener insuficiencia pancreática exocrina que te van a... Vamos, muy difícil, ¿no? Sí. Vale, vayamos con el tema de la obesidad, porque al final la obesidad a nivel de los hospitales, ¿no? Tú que estás trabajando en Hospital Clínic, la trata no solo de endocrino, sino que la trata un digestólogo. ¿Por qué es esto? Esto no es bien así. O sea, en general la obesidad la tratan un equipo multidisciplinar, ¿vale? Principalmente compuesto por endocrinólogos, que es el médico especialista en endocrinología y nutrición, nutricionistas y psicólogos, ¿no? Este sería el equipo médico de entrada que trata la obesidad. Sin embargo, hay varios tratamientos para la obesidad. Uno son los famosos fármacos que están en auge, como el Ozempic, los análogos de GLP-1. Pero después, esto solo es una pata de tratamiento. No quiero dejar de decir que lo más importante, antes que nada, es intentar cambiar el estilo de vida, hábitos, aprender a comer, hacer deporte, etc. Esto es factor clave número 1, ¿no? Pero después, cuando no has obtenido resultados y pasas a plantear de tratamientos, hay tres opciones. Una son los fármacos, que hemos dicho, que son muy efectivos, creo que han sido una revolución muy importante, muy interesante, es su mecanismo de acción, es decir, creo que está muy bien. Después hay otro escalón que sería técnicas endoscópicas. Por esto yo también me dedico o veo pacientes con obesidad, que básicamente pues, a través de la endoscopia que comentábamos antes, llegamos al estómago y podemos hacer reducciones de estómago, podemos poner un balón intragástrico para aumentar la sensación de saciedad y se consiguen también muy buenos resultados, pérdidas de peso bastante interesantes que se pueden combinar con fármacos y obtener muy, muy buenos resultados. Y después está el tercer eslabón, que es la técnica más definitiva, que también tiene más efectos secundarios, pero es la que ofrece mayor pérdida de peso, que es la cirugía, que sería directamente hacer una gastrectomía, quitar un trozo de estómago o incluso un bypass en el que también excluirías un tramo de intestino para hacer una mala absorción y no absorber todo lo que comes. Entonces hay varios escenarios y cada paciente puede tener opción a uno o más tratamientos. Y, por ejemplo, si yo tuviese... Bueno, primero hay que ver qué es obesidad, ¿no? Es decir, hasta qué peso es... Porque, bueno, aquí también hay mucha gente que lo ignora, ¿no? Porque ya ese peso no lo considera suyo, entonces no se plantea si ese peso es peor, mejor. El caso es que si tú, imagínate, tienes un familiar con obesidad, tú le puedes decir, oye, vete al hospital y que te ayuden. Le puedes decir que vaya al médico de familia, que le dé instrucciones, que le dé soportes. ¿Y qué instrucciones da el médico de familia? Bueno,
Hay programas de apoyo y de... hay que diferenciar la magnitud de la obesidad, ¿vale? Vale. A partir de ciertos IMCs, es Sí. decir, el IMC es una medida que no es perfecta, Ya. pero es correcta y se utiliza, entre otros, para medir el grado de obesidad. Cuando hay un IMC mayor a 30 y comorbilidades o un IMC mayor de 35, que esto es una relación entre la altura y el peso, es decir, a más IMC, más peso respecto a la altura, ¿no? Cuando hay un IMC muy alto, sí que hay programas y unidades especializadas en obesidad donde se ofrece apoyo psicológico, nutricional, incluso la cirugía bariátrica. Lo que no está financiado a día de hoy son los fármacos. Uh-huh. Los fármacos sí que se pueden indicar. Tú vas a la seguridad social y el médico, el endocrinólogo, te puede indicar los fármacos, pero después te los vas a tener que pagar tú. Uh-huh. Porque, claro, hay tanta gente con obesidad que es difícil financiar, yo creo, para un problema de salud tan relevante. ¿Tú qué opinas? ¿Que deberían financiarse o que no? Si hubiera recursos ilimitados, sin duda. Claro. Pero entiendo que no lo estén también. Es decir, tendría que analizar muy bien los datos, pero sí que lo puedo entender. Uh-huh. Aunque parece injusto, ¿no? Porque gente con más recursos se los va a poder permitir y gente con menos no va a poder, pero lo puedo entender. Uh-huh. Y otro concepto es si la obesidad se debe tratar como una enfermedad o no. ¿Tú qué opinas? Yo opino que sí, y de hecho, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad, es una alteración en la fisiología normal del organismo que causa una serie de signos, síntomas y malestar físico, psíquico y social. O sea, encaja perfectamente en la definición de enfermedad, pero hay debate que lo puedo llegar a entender porque hay gente que con un IMC límite de 30 se puede sentir sana, se puede sentir funcional, exacto. Aunque yo sí que creo que es una enfermedad y se debe tratar como tal. Aparte es un factor de riesgo, porque es un factor de riesgo para enfermedad metabólica, cardiovascular, infarto, ictus, cáncer, los que hemos mencionado, ¿no? Y creo que afrontarla como enfermedad tiene ventajas en cuanto a las estrategias de prevención. Es decir, creo que sí que la debemos tratar como una enfermedad. Pero entonces, es que esto da para un debate interesante. ¿El tabaquismo es una enfermedad? Bueno, es que el tabaquismo es un factor de riesgo, esto no hay duda, pero también se puede tratar como una enfermedad. ¿Por qué? Porque da síndrome de abstinencia. Tú a un fumador lo dejas sin fumar y tiene un síndrome de abstinencia que esto genera cambios en su correcto funcionamiento, respuestas, es decir, una serie de respuestas, malestar, que no es simplemente un factor de riesgo. Es decir, el tabaquismo sí que se puede considerar una enfermedad por sus implicaciones físicas, pero también psíquicas, sociales, emocionales. O sea que... Sí. Es como, bueno, sí. ¿Hasta dónde está el límite entre factor de riesgo y enfermedad? Exacto. ¿No? Se puede debatir. Se puede debatir, Creo ¿no? que se puede el debatir. sedentarismo también podría ser uno de ellos, ¿no? De decir, ostras, por ejemplo, yo no considero una persona que sea sana sedentaria. Es decir, para mí es incompatible la salud completa y también cómo definimos la salud, ¿no? Porque la salud, por ejemplo, yo no la concibo como una ausencia de enfermedad actual, sino como una forma de vida, ¿no? De mantenimiento de tu organismo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que nos ha traído un poco de problemas concebir la salud como ausencia de enfermedad, porque hace, en mi opinión, no percibir ciertos riesgos. Decir, ostras, mira, una persona que no hace deporte, que fuma, que come lo que le da la gana y no tiene una enfermedad actual,
porque no tiene que tratarse con medicamento, porque le genera tal cual, pues dice, bueno, yo estoy sana. Sí, Ojo, sí. Para mí no. Para mí tampoco. No hay un estado de plenitud mental, física. Yo lo concibo como tú en este sentido. Pero entiendo, como decía, ¿no?, que puede haber... Sí, luego está el tema de los estigmas, ¿no? Que un poco yo creo que va el tema ahí, ¿no? Decir, ostras, ¿hasta cuándo? O sea, el estigma de la obesidad, enfermedad que puede conllevar, ¿no? Lo que está claro es que es lo que tú dices, si hay un equipo multidisciplinar que te ayuda con la obesidad, es porque la obesidad es multifactorial, ¿no? Exacto. De hecho, esto está clarísimo y cada vez creo que estamos rompiendo más con el estigma de si está obeso es porque quiere, no tiene fuerza de voluntad. O sea, cada vez tenemos más información de que hay muchísimos factores genéticos, epigenéticos, ambientales, culturales, hormonales, sociales. Hay muchos factores. Por ejemplo, un ejemplo que es bastante ilustrativo es durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi invadió la actual Holanda, hubo una región donde, donde hubo una desnutrición severa y las mujeres embarazadas, que estaban en el primer trimestre de embarazo, esa desnutrición provocó en el feto unas alteraciones y una expresión de ciertos genes que después estos embriones, niños, cuando se encontraron en un contexto de abundancia de alimentos, por su epigenética, por cómo el ambiente había modificado la expresión de sus genes, después presentaban una predisposición muy importante a la obesidad infantil. Es decir, que lo que incluso al ambiente al que ha estado expuesto la madre puede condicionar la predisposición a la obesidad. La leche materna también sabemos que tiene cierto efecto protector. Factores que afectan al sistema de recompensa dopaminérgico. Hay una relación hormonal entre la leptina y la grelina que también podemos entrar si quieres. Pero sí. hay un montón de factores que sabemos que tienen mucha relación directa con la obesidad. Totalmente, y de hecho uno de los más claros es el factor socioeconómico. Es decir, tener una vulnerabilidad socioeconómica te afecta a tantas cosas que al final conlleva un cambio de unos hábitos peores, ¿no? Es decir, oye, más estrés, más situación incluso de la comida sana con menos accesibilidad, ¿no? Pero yo al final, por intentar simplificarlo, incluso ponerlo en una jerarquía de si yo tuviera que incidir en algo a nivel poblacional, yo no voy a cambiar la genética de la gente, no puedo luchar solo con los que estaría súper bien, el tema de los factores socioeconómicos, obviamente, el tema de promoción de la actividad física, todo esto, pero para mí el factor más determinante por la cual una persona en peso sano llega a una obesidad, independientemente de todos los otros factores que retroalimenten y potencien y predispongan, es que en un momento de su vida empieza a comer una serie de comida que salta a toda su biología de la saciedad. Sí, básicamente empiezas a comer una comida que tu cuerpo no puede parar. Sí, tal cual. Que son los ultraprocesados. Tal cual. Vamos, esta es mi opinión, es la reflexión que yo he llegado a decir, o sea, ¿por qué hay tanta obesidad hoy en día? Más allá de la genética, de las que personas haya sedentarias, de que la comida sana sea más difícil, de que haya factores psicológicos, creo que en la gran mayoría hay una cosa que es común y es que empiezas a comer un tipo de comida donde tu cuerpo no es capaz de ponerle freno. Sí, creo que tienes razón. Reducirlo únicamente a esto, evidentemente no, pero sí que la jerarquía yo creo que sí.
la facilidad que tenemos, el fácil acceso a estos alimentos, que, como dices, alteran el sistema de recompensa, de donde actúa la dopamina, quieres más, disminuyen la sensación de saciedad, por la textura, por el sabor, por los azúcares, quieres más. Creo que son un factor clave. Y, aunque como hemos dicho, la obesidad es una enfermedad multifactorial, hay un patrón común que ocurre siempre, y es que hay mayor aporte calórico que el gasto, ¿no? Lo que ingieres por la comida o bebida es superior a lo que gastas, ¿vale? Y esto es un patrón que en el 95% de pacientes se cumple. Entonces, el hecho de tener este fácil acceso a los ultraprocesados facilita mucho que tú ingieras unas calorías que estén desmesuradamente por encima de lo que necesitas, y que creo que sí que son un factor clave, sin duda. Y parte del éxito de estos fármacos, que los has comentado como algo positivo, ¿no?, está en que realmente consiguen saciarte, frenarte este consumo, ¿no? ¿Qué opinas del Ozempic, del Mounjaro, ¿no? Están en estos dos principalmente, ¿no? Sí, están Ozempic y Wegovy. Es una molécula que se llama semaglutida. Ozempic es más para diabetes, es lo mismo pero cambia la dosis, y Wegovy es más para obesidad. Y después está el Mounjaro, que es otra molécula que es tirzepatida, que es más nuevo y que incluso parece que puede ser un punto más eficaz. Y después hay nuevos que se están desarrollando, que imitan incluso a más hormonas. Hay uno que se llama Retatrutide, que está en ensayos clínicos fase 2 o fase 3, que también es posible que salga pronto. Yo opino que cuando están bien indicados son muy positivos. A día de hoy hay efectos secundarios digestivos, principalmente náuseas, vómitos, puede haber diarrea, estreñimiento. Hay que tener precaución en algunos grupos donde no se les tiene que prescribir, o sea, también hay que hacer una valoración, pero cuando están bien indicados en pacientes que tienen un riesgo metabólico muy alto, una obesidad importante, que han intentado con medidas dietéticas, con el equipo multidisciplinar que decíamos, y han fracasado, sí que en estos pacientes sí que considero que puede ser útil y aportar un beneficio. También habrá que ver los estudios de farmacovigilancia, que son, una vez ya comercializados los fármacos, también ver pues, que no haya algún efecto adverso que se haya podido... ¿no? Esto lo veremos. Por ejemplo, pero pancreatitis. Pancreatitis está en entredicho, pero también la propia pérdida de peso en un periodo corto de tiempo puede generar pancreatitis. Entonces es difícil establecer, sí, porque la pérdida de peso rápida a veces puede generar litiasis biliares que pueden causar pancreatitis. La causalidad ahí es dudosa, pero sí que se tiene que mantener precaución en estos pacientes. Y también la pérdida de masa muscular. Sí. Estos fármacos, cuando se pautan, siempre tiene que ir acompañado de un programa nutricional con aporte proteico mínimo y con deporte, entrenamiento de fuerza, también aeróbico. ¿Por qué? No tanto por cómo actúen, ataquen al músculo y pierdas músculo. No, sencillamente es que cuando hay una pérdida de peso marcada en el tiempo, aproximadamente una pérdida de peso muy importante en un poco tiempo, sea por un fármaco o sea porque tú haces una dieta muy intensa, un 30% aproximadamente es pérdida de músculo. Entonces, no es tanto porque actúen en el músculo, sino porque la propia pérdida de peso siempre habrá un porcentaje que es en músculo. Pero sí que me parecen fármacos interesantes, sobre todo por su mecanismo de acción y por cómo interactúan en el eje de regulación del apetito. Que es muy difícil, que ahí es donde decimos que encima está alterado, ¿no? Sí. Pero no, yo totalmente, ¿eh? O sea, yo digo, ostras, la obesidad es tan peligrosa que hagamos o sea, es verdad que yo estoy más centrado en la prevención, porque creo que
tenemos que luchar con nuestros recursos que tenemos más en la prevención, y muchas veces personalmente yo tengo una crítica al sistema de salud por no invertir recursos en prevención. Sí, sí. Pero bueno, luego una vez establecida la obesidad, que ya es muchísimo más difícil de tratar que la prevención, actuemos con todas medidas, y ahí entran pues estos fármacos que obviamente están siendo en muchos casos positivos, ¿no? Pero ¿no crees que hay un riesgo de que personas que quieran perder unos cuantos kilos puedan acceder a estos fármacos? Sí, y de hecho lo estamos viendo, incluso con famosos que están patrocinando Imagínate su uso. en Estados Unidos, Exacto. que ahí hay libertad de, yo qué sé, de marketing, ¿no? Entonces ahí sí que no estoy de acuerdo, porque como he dicho, también tienen sus efectos secundarios. Hay pacientes que no son candidatos, que pueden tener efectos secundarios más graves. Se tiene que mirar bien y no se pueden banalizar. Y en este sentido toda la razón. No se tienen que usar, según mi criterio, con fines estéticos, pero bien utilizados, aunque coincido plenamente contigo también en que la prevención, y en este caso la educación nutricional, o sea, deberíamos dedicar mucho más a esto, pero una vez estamos donde estamos, estos fármacos tienen y han demostrado mucha utilidad bien indicados. Porque imitan a péptidos que segrega el tubo digestivo, ¿no? Es decir, que al final... O sea, para entenderlo un poco, en la obesidad básicamente está regulada por dos hormonas, que son la leptina y la grelina. La leptina es una hormona que se secreta, se genera en el tejido adiposo, en la grasa, y le dice al cerebro, al hipotálamo, que estás saciado. Hay mucha grasa, ¿no? O empieza a haber grasa, leptina le dice que estás saciado. La grelina es una hormona que se secreta en una parte del estómago, en el fundus, que aumenta la sensación de saciedad. Cuando hay un pico de grelina tenemos hambre. Entonces, o sea, cuando hay grelina hay hambre. Exacto. Y cuando no hay grelina hay saciedad. Y cuando hay grelina hay hambre, y en principio, si funcionas normal, cuando hay leptina hay saciedad. Vale. O sea, mucha grelina, en principio tengo hambre, mucha leptina, en principio estoy saciado. Sin embargo, en la obesidad lo que se ve es una resistencia a esta leptina, y hay niveles muy altos de leptina, pero el sistema nervioso, el hipotálamo, no hay esta resistencia y no nota saciedad, ¿no? Esta saciedad. Entonces, ¿cómo actúan estos fármacos? El Ozempic, el Wegovy, tirzepatide también. Básicamente imitan el efecto de una hormona, que no es ninguna de estas dos que he comentado, es una hormona que se llama GLP-1, que se secreta en las células del intestino. Y esta hormona tiene receptores en varios sitios. En un sitio es el cerebro, el sistema nervioso central, donde puede disminuir esta resistencia a la leptina y volver a establecer la sensación de saciedad. Es muy interesante. Acá, porque si no podríamos pensar, vamos, pues nos inyectamos leptina y ya está, ¿no? Claro. Pero si hay una resistencia. Y ahí estos fármacos GLP-1, con su receptor en el sistema nervioso, actúan desde ahí. Después, en el estómago, también inducen sensación de saciedad, porque lentecen el vaciamiento gástrico, hay receptores de GLP-1 en el estómago, entonces se lentece el vaciamiento gástrico, se disminuye la secreción de grelina, o sea, no hay hambre. Y por último también tienen efecto en el páncreas. Aumentan la secreción de insulina cuando hay azúcar disponible. Entonces, es imitar la acción de una hormona que tú en un estado fisiológico secretas un pico de GLP-1 a los minutos de comer. Tú comes y a los minutos hay un pico de GLP-1 y pasa todo esto que te he comentado. Más saciedad, vaciamiento gástrico enlentecido, ya no tengo hambre. ¿Qué pasa? Con estas inyecciones la molécula tiene una vida que dura toda la semana. Es decir, estamos dando GLP-1, pero a dosis altas toda la semana. Entonces, todos estos sistemas están activos y bien regulados para promover el déficit calórico, que no nos olvidemos siempre es lo que nos va a generar
la pérdida de grasa. Ujú. O sea, el mecanismo es muy interesante. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, a ver, salvando las distancias, porque al final nosotros lo que hemos es formulado un complemento alimenticio que no tiene nada que ver con los fármacos. Hemos intentado evaluar la evidencia científica en esas áreas, ¿no? Por ejemplo, la berberina, que reduce, o sea, que mejora la sensibilidad de insulina, incluso el extracto de azafrán o de ginema, que aumenta cierta saciedad en el cerebro. Obviamente mucho más leve, pero de momento estamos teniendo buenos resultados. Un complemento que hemos generado, ¿no? Que se llama Metabolic. Y como siempre, es que lo tienes que acompañar con una buena alimentación, porque yo también conozco gente que ha estado inyectándose estos fármacos siguiendo con su mala alimentación, y la mala alimentación ha podido. O sea, Sí. podido. Incluso los ultraprocesados han podido, incluso con inyecciones de estas hormonas, compensar y seguir estimulando el hambre, ¿eh? O sea, pero vamos, Sí. los conozco y me lo dicen así. Es que la gracia es utilizarlos durante un periodo de tiempo más o menos breve, meses, bueno, esto es discutible, pero un periodo no muy extenso, y durante este periodo pues intentar focalizar en estrategias para mejorar tus hábitos, alimentación, aprender a comer, aprender lo que es un déficit calórico, porque si no, cuando dejas el fármaco hay un efecto rebote brutal y de algún modo eres adicto al fármaco si no has aprendido a cambiar tus hábitos. Uh-huh. Pues ya para terminar, como profesional de la salud que está ahí también en primera línea, ¿qué perspectivas ves de futuro? En el sentido de, ¿crees que va a haber una tendencia optimista? Tú que eres un médico joven, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que va a haber buenos pronósticos con respecto al cáncer, buenos pronósticos con respecto a que haya cada vez más obesidad? ¿Cómo ves el panorama? Ya desde tu opinión personal y también de cómo está construida la sanidad pública. Yo he tenido aquí diferentes profesionales, unos que alaban una serie de cosas, otros que critican otras. ¿Cómo ves tú el panorama? Vale. En general yo soy muy defensor de la sanidad pública. Creo que sí que a veces hay cosas mejorables, listas de espera que se pueden mejorar, pero creo que el hecho de que todo el mundo pueda acceder a tratamientos cuando hay una enfermedad grave, y cuando hay una enfermedad grave a veces puede pasar, pero normalmente se actúa rápido, ¿vale? En este sentido soy un claro defensor y creo que muchas cosas funcionan bien, la gran mayoría. Después, respecto al futuro, yo soy bastante optimista en general. Creo que respecto al cáncer, como te comentaba, sí que vemos más incidencia cada vez más, pero sobre todo porque hay más esperanza de vida. Quizás dentro de unos años veremos que hay cambios en el ambiente, microplásticos, pero a día de hoy lo que sabemos es esto y nos tendremos que centrar en esto. Creo que cada vez hay mejores estrategias para detectar el cáncer en estadios más precoces. Lo que comentábamos de tests de sangre que pueden detectar DNA tumoral, biomarcadores. Creo que van a hacer una medicina mucho más precisa y personalizada y que va a ir mejor. Y respecto a la obesidad, ahí quizás soy un poco menos optimista en el sentido de que cada vez, ahora porque están los fármacos, pero creo que los fármacos no son una solución, son un parche, ¿no? Entonces, la tendencia es que por cómo estamos evolucionando, dentro de unos años, como decía, más de la mitad de la población va a tener obesidad. Entonces, creo que hay que incidir a nivel de educación, de prevención, hábitos. Y después, a nivel de futuro, sí que creo que los fármacos han sido una revolución. Creo que son muy interesantes. Creo que la endoscopia que comentábamos, a través de la endoscopia cada vez vamos a poder hacer más cosas que nos van a permitir
también ayudar en este tratamiento de la obesidad. ¿No? Lo que decía de poder hacer algún tipo de intervención que reduzca el estómago. También se puede, o se está empezando a hacer estudios donde con la endoscopia se queman estas células productoras de grelina y disminuye la saciedad, se controla mejor el apetito. Bueno, creo que en la endoscopia hay un campo también muy en desarrollo, pero que lo principal es invertir en educación, en hábitos y demás a nivel de obesidad. Sí, en programas en el colegio, ¿no? Yo, por ejemplo, Exacto. estuve hace un año en Japón y parte de la estrategia de ellos es educación en el colegio con dieta tradicional como asignatura. O sea, la dieta tradicional japonesa es una asignatura en Japón. Y nosotros, la dieta mediterránea, parece un recuerdo de nuestros abuelos, ¿no? Y es la más saludable que hay. Y muchos la desconocen viviendo aquí, o sea que totalmente de acuerdo. Pues muy bien, Joan, yo creo que ha quedado muy guay. Te animo a que yo te descubrí por redes sociales, estás empezando. Te animo a que sigas en tus redes. Creo que ahora, de hecho, es como el tiempo de los médicos en redes sociales. Es decir, a ver, que aquí he traído a varios, ¿no? Y que tenéis mucho que aportar, ¿sabes? Porque tenéis mucha autoridad y os la habéis ganado con muchísimos años de estudios y rigurosidad, ¿no? Y que hoy en día también hay la rigurosidad en redes sociales a veces escasea, pero obviamente con vuestra formación pues os habéis ganado ese crédito, ¿no? Y que muchas veces vuestras voces impactan tanto en la conciencia de la gente y en la percepción que son muy necesarias, que no esté solo en vuestra consulta, que obviamente es muy necesario, sino que también esté fuera para que la gente pues todo esto lo adquiera, ¿no? Así que yo te animo a que sigas dándole caña y que la gente te conozca, que obviamente dejamos tus redes para que te siga. Muchas gracias y un placer haber estado charlando contigo y hasta la próxima. Hasta la próxima.